programa de opinión en horario todo usuario, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Programa de producción nacional independiente. La hora del café llega a todos ustedes gracias a Banco Occidental de Descuento, Roincar, Clínica La Sagrada Familia, Hotel P1000, Profesor de Inglés Alejandro Fuenmayor. Versión final. ¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luces. La Hora del Café presenta Actualizando. Iniciamos de esta manera tu programa La Hora del Café por el canal 11 del Zulia, en vivo y en directo. Yo no sé si ya me hace falta los largavistas o tenemos allá, sí señor, allá. Así iniciamos nuestro programa, señor Quique. Y parece que tuviera que me faltaran los lentes a mí, no sé usted. Lo iniciamos de esta manera, bueno, retrasado por los constantes bajones. Cuando hay un bajón hay que reiniciar todo, pero ya estamos nuevamente al aire, ya estamos resolviendo la salida al aire en vivo y en directo. Hoy es que hoy es viernes. Que no, que ese programa es grabado. Hoy es viernes. Hoy es 23 de agosto de 2019. Mira, ya ve, espero que tuviéramos, bueno, así iniciamos el programa. Las redes sociales están allí, no tenemos redes sociales, sí tenemos, @Gerardo Luces Dávila, @Gerardo Luces, @La Hora del CAF. Usted puede ingresar a nuestro canal en YouTube, ahí están todos los programas actualizados, La Hora del Café con Gerardo Luces. Y el tema de la Amazonia se hizo no viral, eso se convirtió en una pandemia. Las epidemias, luego las pandemias. Es una pandemia mediática a través de las redes sociales. Eche un poquito para acá, señor Dan, mire, para acá, mire. Aquí, porque de verdad hay un terrible calor. Aquí esto que está allí, mire. Qué barbaridad, hermano. Mire, no es que no se hizo viral, es una pandemia. Todo el mundo ahora está salvando el planeta. Qué bueno, ¿verdad? Que de las cosas muy malas, muy negativas, entonces vienen cosas positivas como lo es reflexionar sobre cuidar el medio ambiente. Por eso cuando usted vaya a la playa, vaya al campo y haga parrillas y cosas, se bien de apagar lo que prende. Es más, hay partes que usted ni siquiera puede prender la fogata. Pero fíjese, además del tema, se ha convertido en un tema de la geopolítica. Ya hay sectores, y me desagrada, por ejemplo, leer en las redes sociales, culpando a los de izquierda, culpando a los de derecha, que el ultraderechista, que lo que sí es cierto es que el mundo y los que dirigen el planeta tienen que replantearse en sus gestiones, en sus diferentes gestiones, bien sea de derecha, bien sean de izquierda, bien sean socialistas, demócratas, del centro, de donde sea. Ideológicamente lo que sí que tienen que replantearse el convivir, el vivir en tranquilidad. Fíjense que lo que está sucediendo en la Amazonia es precisamente, no es producto, parte de eso es producto de los cambios climáticos, pero también de la explotación agropecuaria que existe allí. Es una zona de alta excelencia. Brasil sabemos que es una potencia agroindustrial, y con las políticas económicas que esto le está perjudicando, si lo analizamos desde el punto de vista electoral, a Jair Bolsonaro, dentro de las políticas del Estado en cuanto a materia de agroindustrial, fue ceder extensiones y miles de hectáreas a este sector, y fíjense que se señala inmediatamente que producto de ello la explotación, la deforestación, sacar árboles milenarios en pro del progreso, entre comillas lo decimos así. Jair Bolsonaro dice que Brasil, oiga, esto es peor, no tiene recursos para combatir incendios en la Amazonia, pero como hay mucho fake news en este momento, incluso por ahí nosotros colocamos que ojalá que llueva en la Amazonia, pero es que la Amazonia no es un puntico, la Amazonia no es un país, la Amazonia la conforman diferentes países, es una de las grandes extensiones del mundo, y no es tan fácil que llueva y que se acabe el incendio. Pero uno tiene la parte espiritual siempre ligada a Dios creador, y uno haciendo oraciones, ¿verdad?
Pray to Amazonia, es decir, vamos a hacer una oración por la Amazonia, y chiqui, por ahí me pasaron unas imágenes que estaba lloviendo. Yo digo, bueno, gracias a Dios, no, era un fake news. ¿Qué ganan con esto? Es decir, ¿van a engañar a Dios creador? Preguntamos. Sí, unas fotos como si estuviese lloviendo en la Amazonia. Ahora bien, diferentes informaciones, diferentes noticias falsas. Lo que sí es cierto es que, lo volvemos a repetir, frente a estas catástrofes, no solamente en la Amazonia, sino hablamos de la contaminación ambiental, la contaminación sónica, la contaminación química, la energía nuclear, todo esto nos está llevando a nosotros. No sé si de pronto nuestros chamos que están aquí, por ejemplo, hay un grupo de niños de la iglesia adventista del séptimo día, del barrio, el barrio del Despertar. Fíjense que ellos están haciendo recorrido en los planes vacacionales. Ojalá que Dios creador le dé licencia a los padres y madres de estos niños, de que esos niños, que esta generación que está allí, puedan vivir en un mundo en tranquilidad, sin contaminación. Estos chamos que usted ve ahí son los chamos del mundo. Ahí ven esa carita reflejada, que también estos chamos merecen tener un mundo sin contaminación, un mundo, ahí están. Ellos están haciendo un recorrido por todos los medios y están en un plan vacacional. Ellos son de la iglesia adventista del séptimo día, comunidad El Despertar. Bueno, entonces esos chamos merecen que nosotros le demos un mundo mejor, y le corresponde a los que dirigen los países, las grandes potencias, tomar medidas. Ya la ONU reaccionó por fin, después de 18 días. La comisión que tiene que ver con el medio ambiente reacciona, pero no solamente el hecho de enviar unos aviones y apagar el fuego. Luego del fuego, ¿qué va a quedar? La tristeza, la desolación, la extinción de algunas especies. Yo me imagino que ya vendrán todo el balance de esta catástrofe, y ojalá que tengamos en los próximos días que se acabe esta pesadilla que vive el planeta. Ok, Movistar confirma falla de servicio de voz y de datos en Zulia y Falcón. ¿Qué pasó? No sabemos. Solamente que nos quedamos sin servicio, nos quedamos sin datos. Estamos gracias a ¿qué internet está en el estudio, Quique? Gandalf. No tiene idea. ¿Qué es lo que es Gandalf, no? Bueno, que tenemos gracias a esta empresa privada que tiene convenios con el canal. Nosotros tenemos conexión al internet, pero estamos completamente incomunicados con Movistar. No sabemos de Movilnet. ¿Y Digitel está bien? ¿Está volando Digitel? Bueno, porque hay un problema, no sabemos qué pasaría con esta empresa de telecomunicaciones. El tema político lo actualizamos. ¡Qué barbaridad! ¿Sabe cómo está el dólar del Banco Central de Venezuela? Por eso que digo que esto no está fácil. Gracias a Dios que tenemos un invitado hoy que nos va a dar muchas luces, pero también nos va a decir las sombras y las luces de lo que está sucediendo. Gracias a Dios que usted vino, profesor, porque no es fácil entender todo esto. Mire, dólar del Banco Central de Venezuela, no tiene que ver con la política, tiene que ver con todo. Fíjese, está en 16.000 bolívares. Ese es el del Banco Central, el de la subasta. En este momento, bendito sea Dios. ¿Cómo estará el dólar paralelo y cuánto habrá aumentado en la mañana de hoy el kilo de queso o el kilo de carne o la simple cebolla o el simple tomatico que usted compra todos los días? Delegación rusa próximamente visitará Venezuela. No sabemos si vienen aviones de guerra, si vienen más tipos a mantener con una contingencia de 400 tipos, que es una inversión increíble en dólares. Los que tienen que venir y solucionar el problema político, no es que lo solucionen los rusos, ni los cubanos, ni los Estados Unidos. Lo que tienen que venir es y dar ideas para que salgamos de esta crisis política, porque parece que hubiese como una especie de guerra fría. Estados Unidos, Rusia, China, Venezuela, Cuba, bendito sea Dios. Canciller de Canadá viajará a La Habana para hablar con su homólogo cubano sobre Venezuela. Se está desconfigurando, diría yo, la geopolítica mundial por esta crisis que vivimos los venezolanos, y que cada día parece que se tornara peor y parece que no hubiese una luz al final del túnel. Hoy nos acompaña el doctor Ángel Lombardi. Ángel Lombardi fue rector de la Universidad Cecilio Acosta, historiador, pero también fue rector de nuestra ilustre Universidad del Zulia, el profesor Ángel Lombardi. Gracias por venir, profesor. Al regreso vamos a conversar con el profesor Ángel Lombardi. Ya venimos.
profesor Alejandro Fuenmayor, 18 años de experiencia formando bilingües en Venezuela y el exterior. No pierdan su tiempo, aprende a hablar inglés. No solo es escribirlo, leerlo, entenderlo, sino lo más difícil, hablarlo. Habla inglés en tan solo 13 meses, garantizados con el profesor Alejandro Fuenmayor. Infórmate al 0414-611-9394. JC Sistemas es análisis y diseños de sistemas, venta de computadoras nuevas, reparación y soporte técnico para equipos nuevos y usados, instalación de redes, venta e instalación de servidores, diseño web, dominios, hosting y mucho más. JC Sistemas, Accra y Center. Para mayor información comunícate al 0261-769-7990 de JC Sistemas, su aliado en informática y computación. En la zona sur, Optivisión Plus, para miradas 2020, modernos lentes correctivos, innovación en lentes digitales, facilidades de pago, profesionales calificados. Optivisión Plus, salud, oftalmología, medicina interna y general, ginecología y obstetricia, cardiología, traumatología, psicología y pediatría, laboratorio. Con una mínima inversión podrás vender, comprar o alquilar inmuebles, vehículos, objetos diversos. Llama ya a los clasificados de la hora de... Vamos a hablarles de Roincar. ¿Por qué? Porque usted consigue todo en materia de rodamiento. Rodinera, chumaceras, grasas, cadena. Ahí están los teléfonos, son los teléfonos CanTV. Vamos a presentar ahora los teléfonos Movistar, donde usted puede comunicarse a Roincar. Ellos están ubicados en la avenida 15 Delicias, porque si lo que busca no lo tenemos, se lo conseguimos en Roincar. La hora del café presenta el invitado del día. Acompaña al doctor Ángel Lombardi, el rector de la Universidad del Sur de la Universidad Cecilia Costa y también historiador. Bienvenido, profesor, al programa. Gracias. Bueno, teníamos mucho tiempo hablando de esta posibilidad. Gracias por la invitación. Todo es perfecto, ¿verdad? En el tiempo de Dios, profesor. Así es. Mire, como historiador, mucha gente hace comparaciones de diferentes sistemas políticos que ha tenido Venezuela. No vamos a ir tan lejos para ser sucinto en la apreciación que quiero y la pregunta que le quiero hacer. Quiero hacer una pregunta a usted como historiador. ¿Los errores de la Cuarta República nos trajeron hasta acá? Preguntamos. Quisiera primero, en beneficio de todos, precisar lo siguiente, ¿no? La historia no se repite. Una frase que dijo hace 2500 años un historiador griego, Tucídides: cada presente tiene su novedad. Y es un error pretender explicar el presente por el pasado. Correcto. A pesar de que ayuda a entender el pasado. Bueno, eso contesta de alguna manera a nivel teórico tu pregunta. Primero, es incorrecto hablar de Cuarta República. Aquí ha habido una sola república, con casi 30 constituciones. La que se formuló en 1811 y la del 99. ¿A los que refundaron completamente la república? No. Aquí nadie ha refundado la república. Eso es un error. Eso es retórica. Eso es retórica. Sí. No hay ni cuarta ni quinta. Hay la República de Venezuela, que nació el 5 de julio de 1811 y la constitución correspondiente. El resto son constituciones reformadas, casi siempre para responder al afán del caudillo de turno para reelegirse o mantenerse en el poder. De tal manera que en absoluto podemos disculpar a quien tiene 20 años como régimen gobernando de que la culpa es de hace 20 años. El problema del agua es un problema que no han sabido resolver. El problema de la luz, un problema que no han sabido resolver. Imagínate que nosotros vivamos y que no, todo ese error en la vida es culpa de nuestros. Claro. Bueno, fíjese la apreciación del profesor como historiador, Lombardi. Esto es para que las reflexiones que se hagan a partir de la escogencia de un sistema de gobierno, porque fíjese que sí, lo ha declarado usted, lo ha dicho, la retórica política, justificando siempre acciones, justificando siempre planes de gobierno, planes de inversión y comparaciones que nos hacen todos los días, porque todavía a 20 años
de este sistema que se llama sistema del socialismo del siglo XXI, que así lo han calificado. Todavía ellos se excusan en lo que pasó en los 40 años o en la Cuarta República, como está mal dicho, que no es ninguna república, porque razón tiene usted, históricamente es así. Ahora bien, los desafíos en este momento de una oposición que también tiene 20 años tratando de llegar al poder, o tratando de cambiar ese sistema que eligieron un número de venezolanos importante. Los desafíos de esta oposición o de la oposición, ¿cree usted que están estancadas, que no hay posibilidad de que haya un cambio político con todo lo que está sucediendo, la posición de la comunidad internacional, con todas las sanciones que se le han planteado al país y con todos los errores que ha tenido la oposición? ¿Cree usted que la oposición sea una opción y que haya una solución a este conflicto político, profesor? Vamos a precisar conceptos. Voy a utilizar la imagen de un iceberg. Un iceberg es una masa grande de hielo, donde nosotros vemos la parte más pequeña, la parte más grande está hundida, no se ve. Bueno, así es la política. Lo que nosotros vemos es la parte visible, pequeña, menos importante, pero la más ruidosa, la que hace más ruido. Lo importante se está cocinando, por así decirlo, negociando abajo, dentro y fuera de Venezuela. Correcto. De tal manera que la crisis venezolana, en términos teóricos, es fácil de explicar. Una economía rentista no puede soportarse por muchos años. Una economía que dependa de un solo producto es inviable. Una economía que subsidia todo es inviable. De tal manera que nosotros simplemente no fuimos capaces de ir reformando el sistema económico y el sistema político a medida que surgían los desafíos. No hay que olvidar que Venezuela en los años 50 del siglo pasado éramos 5 o 7 milloncitos de habitantes, ahora somos más de 30 millones. De la manera que no es lo mismo gobernar para 5 millones, 7 millones de habitantes que 30 millones. Entonces lo que ha habido es incapacidad gubernamental y errores reiterados cometidos. Y no hay que buscarle más explicaciones raras, claro. La crisis política puede resolverse, ahora hay muchas maneras de resolverse que no depende de nosotros. Es decir, lo racional sería un acuerdo político para garantizar un proyecto democrático alternativo. Porque lo que hace daño realmente no es tanto un mal gobierno, sino que un mal gobierno quiera permanecer por mucho tiempo en el poder. Porque un mal gobierno por 4 o 5 años se tolera y viene otro. Y si es malo también se cambia. Y si es bueno, pues continúa. De tal manera que lo que hay que buscar es la alternabilidad vía electoral, pero lógicamente con reglas claras. Sí, evidentemente, desde mi punto de vista, o sea, el señor Maduro no puede permanecer en Miraflores porque realmente su reelección fue fraudulenta. Entonces, tiene que salir de allí. Ahora, a mí me gustaría que saliera bien. Claro. Saliera bien, o sea, con todas las consideraciones políticas necesarias, que rinda sus cuentas como debe ser y que haga cauce para un entendimiento democrático en Venezuela. Sin embargo, los voceros del gobierno, del alto gobierno, no son los voceros de los consejos comunales, no, el alto gobierno dice que producto de las políticas de los Estados Unidos, del bloqueo económico, producto que en 20 años no lo han dejado gobernar, producto que en 20 años no han podido concretar el proyecto y que ellos van a concretarlo, salga sapo, salga rana, y que van a estar allí porque no volverán más nunca a gobernar este país, la oposición, ellos tienen responsable de todo lo que estamos viviendo, con todas las megacrisis que hay en este país, y responsabilizan ahora el más responsable es Donald Trump sobre lo que ellos están ofreciendo como gestión de gobierno. ¿Qué opina usted, profesor? Mira, ya con lo que tú estás diciendo, que no es lo que tú piensas, sino reflejando lo que mucha gente repite, especialmente vinculado al gobierno, al régimen, mira, entramos en el sillón del psiquiatra. Cuando tú vas a un psiquiatra y le echas la culpa de tus problemas a la esposa, a los hijos, a los papás, a los abuelos, el psiquiatra te califica como una persona inmadura, que no está asumiendo sus responsabilidades. Bueno, esa actitud gubernamental es ellos no lo hacen por inmadurez, lo hacen para manipular a la opinión. ¿Y cómo llega el mensaje, profesor? ¿Cómo? ¿Y cómo llega el mensaje a las masas? No creo, del chavismo llega. Bueno, sí, pero el chavismo en este momento se ubica en el mejor de los casos, el apoyo gubernamental, en el mejor de los casos, un 20%
que tiene que ver básicamente con la política de distribución de comida que tiene el gobierno con las clases. Cuando el gobierno deje el gobierno, le aseguro que ese 20% se reduce a casi nada. De tal manera que el apoyo es muy pequeño, muy limitado, la gente no se deja engañar, sabe quién es responsable del desastre, la gente quiere un cambio de gobierno, ahora lo queremos pacífico, democrático, electoral, pero evidentemente que eso va a depender mucho más de la actitud del régimen que de la oposición o de otros factores, ¿no? Al regreso, profesor, vamos a hacer la pausa. Estamos conversando con el profesor Ángel Lombardi. El profesor Ángel Lombardi es historiador, también fue rector de nuestras universidades, la Universidad del Zulia, fue rector de la Universidad Cecilio Acosta, y estamos conversando sobre la actualidad. Quiero que al regreso me comente la propuesta que hace la oposición en cuanto a uno de los temas más neurálgicos, como lo es el Consejo Nacional Electoral. Con ese Consejo Nacional Electoral, le hago la pregunta de una vez, con ese Consejo Nacional Electoral, ¿puede haber un proceso electoral, valga la redundancia, creíble? Quiero que al regreso me comente este punto el profesor Ángel Lombardi. Vamos a hacer la pausa, ya regresamos con más. Vive la mejor experiencia con la televisión digital de Net1. Acércate a nuestras oficinas de servicio al cliente y activa tu paquete de televisión digital. Tenemos esto para ti, sin tiempos de espera. Si ya tienes nuestro servicio y algún equipo de reparación, nos comunicaremos con... Aquí en la hora del café, en el canal 11 del Sur, estamos conversando con el profesor Ángel Lombardi. Le dejamos un planteamiento que parece que fuese el coco, tanto de la oposición como del gobierno, que es el CNE. ¿Es confiable este CNE? ¿Se pudiera un proceso electoral, si sale un proceso electoral de la mesa de negociación? ¿Es confiable? ¿Cómo ve usted el CNE? Mira, lamentablemente en Venezuela, por tradición histórica, nosotros hemos vivido siempre con sistemas presidencialistas. De tal manera que quien manda realmente en Venezuela, aparte del cuartel, aparte de los grupos económicos, aparte de los cogollos políticos, en términos reales, es Miraflores, para reducir a Miraflores el gobierno nacional. Todo el mundo sabe, no hay que ser malicioso, que el CNE hace lo que dice Miraflores, igual que el Banco Central, que debería ser por ley autónomo. Hace lo que dice Miraflores. Eso lo dijo claramente toda esta gente del chavismo que se está devolviendo. Figuera, que acaba de desertar del SEBIN. El Pollo Carvajal. Ellos decían, bueno, que ellos se enteraban como sectores de inteligencia cómo iban los resultados. Notificaban a presidencia y desde presidencia notificaba al CNE cuál era la conducta a seguir. De tal manera que un CNE no es confiable. Por eso es importante que haya cambio de personas en Miraflores, porque es lo que va a garantizar el equilibrio, va a evitar el abuso de poder, va a evitar las cadenas nacionales, va a evitar usar recursos nacionales para campañas electorales de un partido. Entonces tiene que haber un gobierno de transición, de equilibrio, evidentemente, un CNE de equilibrio. ¿Qué responde usted? ¿Cómo se puede escoger este CNE? Yo tengo la fórmula, yo tengo una propuesta, humilde propuesta, pero vamos a oírla, de un hombre que fue rector de una de las universidades más importantes en el mundo en un tiempo. Lamentablemente, cuestiones económicas han hecho que la Universidad del Zulia, hablo de la Universidad del Zulia, la única, por supuesto, como universidad católica, pero yo quiero oír de usted, profesor, ¿qué propuesta para un CNE? ¿Cómo se puede hacer un CNE de que yo tenga confianza a ir a votar y que todo el pueblo chavista y el pueblo opositor, los niní, vayamos a votar con un CNE? ¿Qué fórmula para escogerlo? Mira, eso está establecido en la cultura humana, tanto de Occidente como de Oriente. Cuando Aristóteles formula su filosofía, él establece el punto medio, el punto de equilibrio. Y los orientales hablan de armonía. De tal manera, el punto de equilibrio, si hay 10 partidos,
tiene que haber representación directa o indirecta de los 10 partidos políticos. Claro. Y tiene que haber supervisión de esos miembros puestos por los partidos que no pertenezcan a ningún partido. Y tiene que haber presencia y supervisión de organismos inobjetables, vamos a llamarlos neutrales, por ejemplo, las iglesias. Las iglesias, o organismos internacionales, la OEA, Naciones Unidas, gobiernos de otros países, de diferentes sistemas de gobierno. De tal manera que el principio de equilibrio es la garantía de confiabilidad para todos. Eso se puede lograr perfectamente. Lo que se hace falta es voluntad política. Ahora, si yo lo que quiero es manejar el CNE y quiero imponer mi gente y una mayoría que manipule las cosas, evidentemente no va a ser confiable. No va a ser confiable, y además la confianza y lo que sería una fiesta democrática sería un velorio, porque definitivamente necesitamos esa confianza del CNE. Claro. Precisamente, en cuanto a lo del CNE, en Barbados, yo no sé si unos hablan, ayer escuché a un vocero de la oposición, Leopoldo Pucci, el presidente, el secretario del MAS, lo vi en Globovisión, hablando de nacionalizar el conflicto. Me llamó la atención, me llamó la atención. Dice que han dejado un poco de sectores fuera porque solamente se está negociando con el gobierno y con el 4G. Y Vladimir le preguntó, pero el 4G, que bueno, los 4 partidos que usted conoce, usted sabe cuáles son los 4, y a nosotros nos daron por fuera, y a un sector importante. ¿Esto no cree usted que en este momento que hay que solucionar una crisis política y esto de nacionalizar el conflicto, quiero que usted me explique por qué hablan de que es un conflicto que hay que nacionalizarlo? Mira, una vez más, son frases de impacto, que en el fondo son tonterías. Cuando se conversan los interesados. Muy bien. ¿Quiénes son los interesados? En primer lugar, los venezolanos. Así es. ¿Quiénes son y a quién representan los venezolanos? Bueno, a un sector, la gente del gobierno, y a otros sectores, la gente de la oposición. El G4, primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática. Pero después queda un país en reconstrucción, entiendo, queda el MAS, queda otros grupos políticos, Pueblo, el PSD, el Partido Centro Democrático. Entonces, ahí hay una representación nacional del conflicto, pero tú no puedes negar la presencia cubana, no puedes negar la presencia rusa, no puedes negar la presencia china, no puedes negar la presencia norteamericana, no puedes negar la presencia del Medio Oriente, el conflicto medio oriental, no puedes negar la presencia del narcotráfico, no puedes negar la presencia de los problemas fronterizos de interés para Colombia o para Brasil. De tal manera que vamos a nacionalizar. Lo que tenemos que simplemente sincerar la situación y sentarnos a tratar de entendernos de manera democrática, recuperar la democracia y después que la gente decida vía electoral confiable. Claro. Fíjese, hay sectores que están desesperados por una solución rápida. Y yo voy a hablar de la masa, de la mayoría. Claro, que no. ¿Cómo hacer para entender esto? Tenemos a un Estados Unidos cada día dando expresiones de mucha presión, incluso con medidas ejecutivas por el presidente, de presión, mucha presión. Y tenemos al Grupo de Lima y tenemos, por supuesto, Rusia también haciendo mucha presión. Pero a nosotros, el común y corriente, ¿qué estamos esperando? ¿Usted cree que esto se solucione, este conflicto? En primer lugar, desde el hambre, desde la falta de medicina, la falta de asistencia social, un salario que no existe, así el día a día, evidentemente que todos quisiéramos que fuera ya. Claro. Sí, la urgencia de las necesidades, eso es una cosa. Pero por otro lado está, así, el deseo, la necesidad, pero por otro lado está la realidad. Conversar, llegar a acuerdos. Los Estados Unidos está muy claro, Estados Unidos está utilizando la vieja estrategia de la zanahoria y el garrote. O sea, te golpeo y te ofrezco una zanahoria. Te doy la zanahoria o te golpeo. Tratando de que el gobierno negocie, porque aquí no va a haber ni invasión ni nada de esas cosas, negocia. Y por eso el gobierno, Estados Unidos y otros intereses de afuera están buscando puntos de contacto en el régimen y en los militares.
Eso lo expresó muy bien a mi juicio Carlos Vecchio, el representante de Guaidó en los Estados Unidos, cuando le contestó a Diosdado Cabello, mira, no te hagas el tonto, ¿no? Aquí todo el mundo está conversando con todo el mundo. Así que esa es la realidad real. Todo el mundo está conversando con todo el mundo. Ahora, lógico, en las conversaciones, cada quien quiere jalar para su lado, quiere ganar, quiere prevalecer, y eso lleva tiempo, pues. Yo sí creo que viene pronto una solución política negociada. De lo contrario, evidentemente, cuando tú cancelas las soluciones políticas negociadas, se establece un panorama de incertidumbre donde cualquier cosa puede pasar. Que casi siempre ese cualquier cosa en la historia venezolana es un golpe de Estado, es una intervención militar. Pero todas las crisis políticas venezolanas han empezado y han terminado con golpe de Estado. Pero fíjense que a veces lo que nosotros vemos mediáticamente, nosotros no estamos dentro del Partido Socialista de Venezuela, ni estamos cuando están en conversaciones privadas en Miraflores, vemos a un gobierno mediáticamente que está, por ejemplo, Nicolás Maduro habló de unos perniles. Vamos a hacer los perniles para diciembre. Digo, un momentico, ya va. Se está negociando, que es un metamensaje. Claro. Es un metamensaje político. Digo, se me están hablando de que el tipo está preparando a Arturo, los cochinos allá, engordándolos con los perniles y todo esto. Quiere decir que va a llegar diciembre, porque le quiero hacer esta pregunta en cuanto a los perniles de diciembre, porque en diciembre se le vence el periodo a esta nueva Asamblea Nacional. Claro. Quiero preguntarle, usted la actual directiva. Y entonces yo no sé jurídicamente cómo va a quedar la posición para Juan Guaidó como presidente de la Asamblea y cuando se proclamó como presidente encargado y toda esta configuración internacional que tienen a Juan Guaidó. Y si es Juan Guaidó, le hago dos preguntitas, si es Juan Guaidó el líder que pueda representar a la oposición en un difícil, yo voy a decirlo así, proceso electoral. Quiero que al regreso me comente esto. Estamos conversando con el profesor Ángel Lombardi. El profesor Ángel Lombardi es historiador, fue rector de la UNICA y de la Universidad del Zulia, y vamos a invitarlo a que si usted está planificando unas vacaciones en Aruba, lo haga en el Hotel de Mil, un hotel 5 estrellas con calidad Marriott. En el Hotel de Mil tiene usted los diferentes planes vacacionales. En Aruba, Hotel de Mil. Amigo empresario, en Papelequip le ofrecemos la solución en alquiler y venta de fotocopiadoras multifuncionales para su negocio, con un servicio que incluye asesoramiento, servicio técnico especializado, consumibles e instalación de repuestos. También contamos con venta al mayor y letal de papel Bond 20 Ultra Blanco. En Papelequip trabajamos con las mejores marcas para brindarles equipos de calidad garantizados con los mejores precios del mercado. Estamos ubicados en Maracaibo, sector Amparo, calle 60, local número 79-189, detrás de Marmoca. Para precios y disponibilidad, 0261-718-5869 y 0261-718-5879. Para cotizaciones, papelequip.ca@gmail.com. Y atención, si llamas de parte de Canal 11 del Zulia, habrá descuento. Con una mínima inversión podrás vender, comprar o alquilar inmuebles, vehículos, objetos diversos. Llama ya a los clasificados de la hora del café. 0424-663-9370, 0414-622-0975. Los zulianos día a día valoran más el prestigio muy bien ganado de la Sagrada Familia, una medicina con altos estándares internacionales. La Sagrada Familia en sus 30 años. La hora del café presenta Desde la Acera.
Como desde la acera, conversando con el profesor Ángel Lombardi, ya llegan algunos mensajes de texto, algunas apreciaciones, como estamos conversando sobre el tema de posible cambio político y un posible proceso electoral, y a un Juan Guaidó, porque llega diciembre, llegan los perniles, se acaba la Junta Directiva, pero tenemos a un Juan Guaidó como en este momento como el líder de la oposición. ¿Usted cree que haya otra alternativa en la oposición, o sea Juan Guaidó el que pueda ser un posible candidato? Primero cometemos los perniles. Sí, señor. Prometer perniles en agosto es como ir gaita en enero, febrero, por carnaval. Correcto. Así es. Realmente eso indica que el señor Maduro y el alto gobierno están totalmente fuera de foco. La gente lo que quiere es que se pongan de acuerdo, un cambio pacífico, que nos convoquen a elecciones creíbles y que nosotros decidamos por el futuro gobierno, ¿no? De tal manera que allí hay un ejercicio de estar fuera de la realidad. Yo creo que es un error reducir la oposición y la alternativa gubernamental a Guaidó. Yo creo que eso nosotros cometemos con frecuencia, el error de reducir a una persona, ese mesianismo, ese caudillismo, ¿no? Mira, si Guaidó termina en diciembre y no pasó nada, terminó y vendrán otros, mejores o peores, eso es así. O sea, la propia sociedad va generando sus liderazgos, ¿no? O sea, amarrarse a una figura, evidentemente que el grupo de Guaidó, y él es militante de un partido, está tratando de convertirlo en candidato, pero no aglutina a toda la oposición, porque como ya dijimos, hay muchos partidos, muchos intereses. Ahora, se ponen de acuerdo, bueno, con Guaidó será Guaidó. Yo creo que de aquí a diciembre van a pasar muchas cosas. Fíjate, a mí una señal de que algo puede estarse negociando en serio es que el gobierno norteamericano en enero, porque indistintamente que uno simpatice o no con los norteamericanos, pero es una gran potencia y tiene mucha influencia. En enero el gobierno norteamericano sacó un decreto que daba 6 meses para aquellas empresas norteamericanas que tuvieran negocio con Venezuela, con el gobierno venezolano, tenían 6 meses para retirarse esos negocios. Bueno, ahora en agosto prorrogaron por 3 meses más. Es decir, ellos tenían un plan de que en 6 meses el gobierno Maduro cesaría. Y de hecho el 30 de abril hubo un intento serio, aparentemente, de que estaban de salida. Bueno, eso se frustró por la razón que sea. Entonces yo pienso que estos 3 meses adicionales que el gobierno norteamericano ha dado a las empresas norteamericana vinculada con el gobierno, porque ellos piensan que en 3 meses puede haber algún tipo de cambio político o negociación. Lo mismo las sanciones. Cuando sancionan a alguien le dice, verá, pero si tú colaboras con nosotros, te quitamos las sanciones. De tal manera que se están cocinando cosas importantes que, repito, ojalá se llegue a una solución favorable, porque yo pienso que la peor idea son los fanáticos, son los extremistas, el matarnos, no, sino tratar de calmar las aguas, porque al fin de cuentas esa mayoría angustiada de la calle que tú hacías referencia, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, que se resuelva esto pronto, de la manera más pacífica posible, y que se implementen políticas. A mí no me importa qué signo ideológico sea, sino políticas eficaces. Si a mí me devuelven mi salario, bueno, bienvenido, porque es mi trabajo. Si a mí me devuelven la luz y el agua a mi casa y el gas, bienvenido, porque ¿cómo te digo? Es un derecho. Que a mí me devuelvan la seguridad jurídica y la seguridad de calle, bienvenido. Eso es lo que queremos la mayoría. Ahora, el gobierno que garantice eso, bienvenido, y que sea en democracia. Pero fíjense que usted manifestó que la historia no se repite. Sí. Hay mucha gente que dice que sí, que la historia es cíclica. Pero ciclo no significa repetición. Ciclos son etapas. Exacto, las mismas etapas y diferentes, parecidos en diferentes etapas de la historia. Eso se llama analogía. Hay analogía, cosas parecidas, pero nunca iguales. Esto es inédito. Todo el presente es inédito. ¿Por qué les voy a decir esto? Porque si hay un gobierno elegido por una asamblea, un gobierno convocado a unas elecciones por una asamblea nacional constituyente que no reconoce a los Estados Unidos y más de 60 países y un sector importante de Venezuela, se hacen gobierno y gobiernan y dicen, oiga bien,
que no van a dejar el poder, sino que si ellos quieren, lo digo de un alto gobierno, que ellos, si la oposición quiere un cambio, tendría que ser el 2021, que es la mitad del periodo. Imagínense usted, 2019, está 2021 para hacer un referéndum. Lo que ellos digan, pero fíjense, es irrelevante. Pero es que parece que fuese irrelevante, pero es que a veces presentimos de que fuese así, de que hay que esperar lo que ellos quieran, lo que ellos digan, y como se vaya viniendo, vamos viendo en cuanto a la política. ¿Qué opina usted de esto? Porque parece que estuviera, mañana sigue Maduro y el mes que viene y diciembre. Te lo voy a presentar de manera simple. Ajá. Yo quiero quitarte a ti esa lacto. Ajá, te la quiero quitar. Tú dices, bueno, tú me dices, inténtalo. Yo lo intento y tú lo impides, porque tú tienes más fuerza que yo. Tú tienes poder sobre la lacto, distintamente que sea tuya o no sea tuya. Correcto. Si yo tengo más fuerza que tú y te la quito, por las buenas o por las malas, yo tengo más poder que tú. Eso es lo que significa ser gobierno, tener el poder. En una democracia, el poder lo da la ley, la legitimidad, la legalidad, la constitución, las leyes, las elecciones. En un régimen autoritario como este, calificado como dictadura, el poder no se lo da ni la Constitución, ni la constituyente expuria, ni las elecciones, en las cuales nadie cree que fueron limpias. ¿Quién le da el poder a ellos? El control de las Fuerzas Armadas. El día que se le voltee un sector de las Fuerzas Armadas, perdieron el poder. De tal manera, lo que ellos piensan, digan o hagan, eso es relativo. Y es lo que están haciendo la oposición y lo que están haciendo los países democráticos de afuera, tratando de convencer a los militares que no sigan respaldando el régimen. A los militares le quiten el apoyo al gobierno. Claro, esto se cae como un castillo en naipe, un castillo de arena, porque como te digo, no están sustentados sobre una legalidad ni una legitimidad, sino sobre simplemente el ejercicio de la fuerza. Contrata tú, una experiencia que me contaba un amigo hace unos días, contrata tú un camión de agua para acá, para el canal, porque no hay agua. El que tiene posibilidad, contrata un camión de agua. Bueno, habla con esos camioneros y te dicen, bueno, yo intento hacer 4 o 5 viajes en el día. 3 o 4 me lo quitan gente de uniforme o gente vinculada al gobierno, sin pagar nada, porque tiene el poder y ellos no tienen a quién recurrir. Pero lo cierto es que muchos comentan de que esto no va a suceder porque los militares están muy bien acomodados en este momento. Bueno, un cogollo. Ajá. Luis Herrera Campins, que era una persona que usaba muchos refranes y tenía esa sabiduría popular llanera, etcétera, él decía, los militares son leales hasta que dejan de serlo. Cuando Allende cae en Chile, cuando le dan el golpe de Estado a Allende en Chile, él preguntaba, cuando estaban bombardeando el Palacio de la Moneda, el Palacio Presidencial, preguntaba, ¿dónde está Augusto? ¿Dónde está Augusto? Era su militar de confianza, el comandante de la guarnición de Santiago, y el que estaba ante el golpe era Augusto. Augusto Pinochet. Claro. Señor. Es decir, siempre ha sido así. ¿Quién le da el golpe a Rómulo Gallego? Su ministro de la Defensa y el alto mando. Eso, usted como historiador. Delgado Chalbó. ¿Quién saca a Pérez Jiménez? El alto mando. Pero en este momento. ¿Quién sacó a Chávez en el 2002? El alto mando. Y siempre se sabían de los golpes de Estado. Yo quiero hacer la pregunta como historiador. Siempre lo he leído, quiero que usted me corrija. Ajá. Se sabe cuando hay un golpe de Estado en camino. Todo el mundo lo sabe. O si lo saben, los que están en el poder se hacen los locos. Quiero que usted me responda. Mira, cuando el río suena, piedras trae. Es decir, la política, el rumor. Cuando se habla mucho de militares y militares, porque algo hay. ¿Por qué están presos? No sé, no me acuerdo la cifra exacta, pero en este momento hay 100, 200 militares presos. Básicamente del Ejército y de la Guardia Nacional. Esos militares están presos no de casualidad. Es decir, pensar que hoy en día también lo que ellos llaman la familia militar está contenta, eso no es así, porque estará contento el cogollito de arriba, pero coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, soldados, cabos, etcétera, tienen familia, y del sueldo que ellos ganan no alcanza para mantener bien a la familia, y a esa familia no le llega agua, no le llega luz, de tal manera que decir que en Venezuela hay un sector cualquiera contento con estas carencias, estar fantaseando. Al regreso, el gobierno de los Estados Unidos dijo
Estamos de acuerdo en que haya un gobierno de transición, pero metan algunos chavistas. Palabras más, palabras menos, profesor. El regreso quiero que me lo comente, si está de acuerdo. Incluso de que estén militares en la gestión pública. Aprovecho para esa coletilla ahí de esa pregunta. Al regreso con el profesor Lombardi, pero vamos a hablar de versión final. Ingrese a versionfinal.com.be y actualice las siguientes informaciones a esta hora. 16.000 bolívares el dólar oficial, Banco Central de Venezuela. Venezuela ofrece ayuda para mitigar los incendios en la Amazonia. Si Estados Unidos quiere negociar, debe hacerlo con el presidente de la República, Nicolás Maduro. Esto lo dijo Diosdado Cabello. Así respondió Diosdado Cabello a esta polémica. Su empresa o negocio. Continuamos con más de la hora del café. Estamos conversando con el profesor Ángel Lombardi y estamos en una entrevista bien importante. Hay muchos mensajes de texto. Dice Eduardo Caraballo, dice Gerardo, ¿quién puede con esto? El cartón de huevos y la del precio 55.000, el arroz 25.000. Que Dios no nos desampare, dice. Buenos días, Gerardo, el invitado, excelente invitado, Francisco Micaela. Pregúntale qué tiempo cree que le queda al gobierno, ya que esto no lo soportamos a la espera de los resultados de Barbados y nosotros pasando necesidades. Que está escribiendo el pueblo llano, profesor. El señor Lombardi va al grano y es mejor sabio que el señor Molleda. Bueno, yo no voy a hacer comparación. Molleda, pues Jesús Castillo Molleda es un analista político, tiene empresa de investigación, y el profesor Lombardi es historiador. Son dos estilos muy diferentes y son análisis y diferentes, pues cada quien tiene su punto de vista. Bueno, yo saludo que sabe de, el pago de la pensión, ya la pagaron ayer, eso lo gastaron ya, 40.000 bolívares, profesor, imagínese la pensión. ¿Cuánto gana un profesor? Disculpen la pregunta, profesor, ¿cuánto gana un profesor titular del Mira, yo en el año 80 era profesor titular y ganaba $3.000. ¡Qué barbaridad! Profesor titular. Sí. Hoy mi salario llega a $1.7. Bendito sea Dios. Oigan esto. 1.5 es 45. Y además me quedé sin caja de ahorro, sin servicio de salud, sin protección laboral, porque todo eso está quebrado. Eso está completamente, porque está devaluado completamente. Pero el problema no es que es en mi caso, sino es el caso del trabajador venezolano. Sí, todos los niveles. Por eso que yo digo... Aquí eliminaron el salario. Ganes lo que ganes, eso no vale nada. Urge un cambio en el sistema completo y el gobierno. Por eso es que el gobierno tiene que negociar, es obligatorio, algo bien importante. Mucha gente quiere una salida violenta, rápida. ¿Qué opina usted de esta salida? Porque puede haber una salida ahorita, a esta hora. Unos militares dan un golpe de Estado, pero no es la salida. Cree en eso, que se mete en eso. Claro. Pero uno tiene que proponer siempre algo mucho más civilizado, que no sacrifique vida, claro, y que busque caminos racionales, ¿no? Mire, le dejé un planteamiento. El gobierno de los Estados Unidos dijo, estamos de acuerdo que ingresen sectores del chavismo en un nuevo gobierno, un gobierno de transición. ¿Qué opina usted, profesor? No, te voy a contestar en cámara, ¿no? Sí, estamos al aire ya. Como seguimos conversando... Seguido el programa. Claro, no, mira, yo no tengo problema con la representación política del chavismo, ni con ninguna corriente ideológica. Yo creo que el chavismo, el socialista, el comunista, el demócrata cristiano, el socialdemócrata, todos tienen derecho a pensar y expresarse políticamente. Ahora, lo que se critica es la hegemonía. O sea, que el chavismo quiera arropar a todo el mundo, no. Entonces, un futuro gobierno negociado, chavistas con participación chavista, bienvenido. Ahora, si ese chavista estuvo vinculado al narcotráfico, está vinculado, o si a la corrupción, evidentemente que tú no puedes dar una carta blanca a todo el mundo. Ahora, como corriente política, sí, perfectamente puede participar en la transición. Claro, pero eso, mire este mensaje. ¿Quién es el gobierno norteamericano para decir nuestras decisiones? ¿Estarían todos de acuerdo? Ustedes analizan el efecto, mandó la causa Gerardo, invita a Claudio Fornín, ¿verdad que no lo vas a invitar porque no te conviene a tus intereses? Yo soy periodista, si fuera político no estuviera aquí sentado. Yo, el profesor es historiador y es la fuerza viva, el profesor es de las fuerzas vivas del Zulia y de Venezuela. Es una referencia, el profesor Ángel Lombardi como historiador, porque fue el rector, lo vuelvo a repetir, de una de las universidades más importantes del mundo. Además,
es reconocido en todos los sectores, tanto de izquierda como derecha, como un hombre con sentido común, para resumir lo que dice el señor. Es el mejor título que me has dado. Claro. Sentido común. Sentido común. Yo creo que eso es lo que hace falta. Hace rato hablamos del equilibrio. Claro. Hay que buscar los equilibrios. Y que por ejemplo Claudio Fermín, porque Claudio Fermín dice que todo está bien, que el CNE está bien, que todo está bien. Claro, Claudio puede venir acá, es venezolano ilustre, pero evidentemente... Ya ha venido aquí al programa. Pero evidentemente muchos no estamos de acuerdo con su posición. Pues. Henry Falcón en estos momentos vuelve a lanzarse a una candidatura. Así lo veo yo, ese Gerardo Luce, yo que soy mal hablado. Yo lo veo muy interesado en cualquier proceso electoral con este mismo CNE. ¿Qué opina de ello? No, hace meses atrás salió una noticia internacional que él no desmintió, que había contratado una empresa, creo que canadiense o norteamericana, para hacer lobby en los Estados Unidos y preparar una campaña presidencial. Y si él se lanzó a la otra vez con Maduro,